Buenos días a todos nuevamente. Buenos días a las personas que nos escuchan a través de YouTube. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor, las alabanzas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y también poder recordar el sacrificio que Dios envió a hacer a su Hijo Jesucristo para nuestro perdón, para nuestra salvación. Qué bueno es poder ver a personas como doña Elda. Buenos días. Qué gusto verla. Y a Pochito, a Dianita, a Robert, a las señoritas, a la señorita, al joven y al muchachón que está aquí a mi lado. Y qué bueno sería poder contar con las personas que nos están oyendo en nuestra congregación. Les recordamos que las inscripciones son limitadas. Tenemos un aforo, el cual estamos cumpliendo, que ya están habilitados los salones de escuela dominical para los pequeños y que es muy importante no dejar de congregarnos, que es muy importante seguir asistiendo a nuestra congregación, a nuestro templo, a nuestra iglesia, a nuestro local. Ya se han levantado las restricciones en nuestros cultos dominicales para niños y para mayores de 60. Ya pueden venir, obviamente, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, todos los reglamentos de higiene que nos exigen ahorita para efectos del COVID. Y podemos aprovechar este tiempo porque no sabemos si más adelante vuelvan y nos cierren o no, ¿cierto? Entonces, qué rico poder compartir como una sola familia. Poder compartir con los que vamos realmente a vivir en la eternidad. Es increíble que dedicamos tiempo a compartir con las personas que si se murieran hoy no llegarían al reino de los cielos. Pero no estamos dispuestos a compartir nuestro tiempo aquí en la tierra con los que vamos a compartir también en la eternidad. Por eso, hermanos, vamos a empezar orando. Nuevamente vamos a orar cada momento, cada instante, por las personas. Me gustaría, no hay muchos, me gustaría tener la participación de estos 3 varones que tengo al lado en este tiempo de oración. ¿Listo? Entonces quiero empezar aquí con Pochito. Entonces, Pochito, ponte en pie, dirígenos en oración por las personas que vengan a tu mente, ¿vale? Tu familia y aquellos que no han llegado. ¿Está bien? Gracias, hermano. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, gracias por la salud, por la vida, por el amor, por el que tenemos un techo para protegernos, Señor, porque tenemos un sitio donde descansar. Cada hermano de esta congregación, el hecho de que estén aquí sanos y salvos es gracias a ti, Señor, a todas las personas que nos están viendo a través de los canales que tú permitiste, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias porque nos has mantenido sanos y alejados de la maldad y de ese espíritu de enfermedad que rodea por este tiempo el mundo, Señor. Gracias. Te pido que sigas bendiciendo a toda familia, a todo hermano de esta congregación, para que puedan seguir asistiendo, puedan seguir compartiendo la palabra, recibiendo sabiduría, recibiendo el camino que todos deberíamos seguir para tu gloria, Señor. Te doy gracias porque permitiste que hoy estuviera yo aquí, tienes a mi familia en otras, bueno, se fueron de paseo y estoy representando a mi familia, recibiendo tu palabra, Señor, tu sabiduría para llevarla a mi hogar. Gracias, Padre, y por favor permite que tu palabra llegue hoy a todas las familias para que podamos seguir compartiendo el Evangelio. He orado en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. En el Salmo 90, el Señor nos dice su palabra, sé
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el Dios que extendió los cielos. Tú eres el Dios que colocó los cimientos de la tierra. Tú creaste el espíritu de cada uno de nosotros y hoy reconocemos tu grandeza y tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de estar acá reunidos como tu pueblo, este pueblo llamado Torre de Refugio. Señor, vemos algunas personas en este momento, en esta hora. Sabemos que algunos vienen en camino, Señor, tráelos con bien. Pero quiero orar especialmente por las personas que hace mucho tiempo no veo, mis hermanos en Cristo. La familia de Diana, Manuel, Santiago, la hermana Teresita, la hermana Lucita, nuestro hermano Germán Ramírez. Señor, tú sabes qué están viviendo, qué están sintiendo, todas sus necesidades, todas sus aflicciones. Y hoy, como hermano en Cristo, quiero orar por ellos. Guárdalos, Señor, bendícelos, protégelos de este virus. Guárdalos donde quiera que estén, Señor, que puedan tener comunión contigo cada día, que no se aparten de ti, Señor. Dales conocimiento y entendimiento y sabiduría a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar acá, Señor. Queremos agradecerte, queremos alabarte, glorificar, hacer memoria, obedecer a tu palabra obedientemente. Y doy la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el dueño de la gloria, de la honra y el poder. He orado en tu hermoso y santo nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Amado Dios Padre Celestial, en esta mañana te quiero primeramente dar gracias a ti porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque permites que hoy estemos acá reunidos delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para alabarte, para cantarte, Señor. Luego te pido por las personas que en este momento están escuchando quizás la transmisión por YouTube, para que tú guardes y cuides a sus hogares, a sus familias. Permite que si es en tu tiempo ellos también puedan volver y regresar para juntos y en armonía poder estar alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias por las familias ahorita que quizás no se encuentran, que tienen pensado venir, otras que quizás se encuentran, no sé, tanto viajando, tanto con alguna dificultad, de pronto de salud. Yo te ruego y te pido, Señor, para que tú seas guardando a cada uno de ellos, a cada una de sus familias. Sabemos que esta temporada suele ser de compartir en familia y quizás por la situación que estamos pasando no se ha podido, pero te pido que tú seas guardando y cuidando cada hogar para que tu amor, tu bondad sea cada día, Señor, fortalece, anima a cada persona, a cada familia que quizás se encuentra triste en este momento, quizás alejada de ti. Por eso te pido para que tú seas llegando a este hogar y que ellos puedan nuevamente buscar de ti, buscar de tu presencia, porque sabemos que sin ti no somos nada, Padre Celestial. También te ruego por aquellas familias que tenemos familiares, tenemos amigos, conocidos, que aún no conocen de ti, Señor, para que primeramente los que conocemos podamos hablar de ti sin miedo, sin temor, para que ellos también puedan llegar a conocerte. Luego te pido también por aquellos que quizás te escucharon, quizás saben de ti, pero por alguna u otra razón están alejados, para que nuevamente los animes, nuevamente los llames con lazos de amor, para que puedan escuchar nuevamente de ti, porque sin ti no somos nada, y esto lo sabemos. Por eso te ruego por ellos, por las familias que quizás aún no conocen, aún que no reconocen tu nombre. Te pido por ellos, Señor, porque qué difícil es pensar que nosotros conocemos a ti, pero estas familias, estos hogares que no conocen a ti, Señor, están perdidos y están destinados a estar lejos de ti. Entonces te pedimos por ellos, por estas familias, por este tiempo de comunicar, para reconocerte a ti como Señor y Salvador. Somos tus manos de servicio, ayuda a los pasos de Cristo, muy bien, Señor, y que podamos dar todo como un regalo a ti, como te digo, para siempre. Y ahora, mi amado, amén.
Bueno, hermanos, habiendo orado ya por las personas que estamos esperando y que se nos vino a la memoria, vamos a dar inicio a nuestro tiempo de alabanza. Así que pongámonos en pie, ahí donde estamos. Si usted me está escuchando a través de YouTube, póngase de pie también. Póngase de pie con una actitud reverente a nuestro Dios. Y vamos a empezar alabando a nuestro Rey. Alabemos al Señor. Posiblemente es una de las pocas cosas que vamos a estar haciendo en la eternidad, que hacemos en la tierra, ¿cierto? Alabando al Señor todo el tiempo, toda la eternidad. Con voz de júbilo, cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, Rey, partiendo nuestras manos. Pueblos todos, alabad al Dios de Israel. Todos los que estamos aquí, alabemos al Dios de Israel, porque Él ha hecho maravillas. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar al Señor, vamos a santificar su nombre. Santificado su nombre es. Póngase en una actitud reverente, en una actitud de adoración. Y por medio de este himno, de esta alabanza, dígale al Señor lo que Él es para usted. Déjese guiar por este himno y dígale al Señor. Dígale al Señor aquello que a veces nos cuesta expresarle. Santo, santo, tú eres digno, el cantar es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso,
Vamos a levantar las manos. Y vamos todos a decir al Señor: santificado tu nombre es. Todos. Santificado tu nombre es. Santificado es. Repitámoselo más fuerte. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno, el cantar de Jesús. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Tu nombre Vamos a orar por nuestros hijos y vamos a permitirles el paso hacia su iglesia Kids. Vamos a darles paso a que vayan y reciban su instrucción. ¿Listo? Entonces, vamos a orar por ellos. Amado Dios, gracias por tu herencia. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias porque estamos en una iglesia en la que tú has permitido que los niños vengan para que reciban la instrucción. Ábrele su corazón, ablándalo, mi buen Dios, y fórmales en él un corazón agradecido a ti. Fórmales en ellos un corazón obediente a tu palabra.
Señor, oramos por los profesores de sus clases, para que ellos, mi buen Dios, sean eficaces en la enseñanza de tu palabra. Sabemos que tu palabra un día dará fruto. Te pedimos que sea pronto, mi buen Dios, que nos podamos gozar en el fruto que tu palabra va a dar en nuestros hijos. Gracias por la salvación que también has preparado para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muchachos, hijos, por favor, suban a la escuela. Acuerden, siempre usando tapabocas. Siempre usando tapabocas. Muy bien. Y nosotros, por favor, tomamos asiento, que vamos a tener. Voy a darles como el cronograma del día de hoy. ¿Les parece bien? Hemos tenido un tiempo de oración. Desde antes de las 10, una oración. A las 10 de la mañana iniciamos nuestra grabación del culto y también tuvimos un tiempo de oración. Luego de esto hemos tenido un tiempo de alabanza y en este momento vamos a empezar con la predicación. Luego de la predicación, el tiempo de la cena, recogemos ofrendas, diezmos y nos despedimos. ¿Les parece bien? Esperamos terminar rayando las 12 o antesito si se puede. ¿Listo? Quiero invitarlos a que se ubiquen en el libro de Tito, capítulo 1, 2, 3, porque no tiene más, capítulo 1. Y me llama la atención que hemos, en las predicaciones pasadas, el Señor nos ha hablado sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, y el Señor sigue hablándonos de la misma manera, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos como cristianos? ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Cuántos de ustedes hacen propósitos al finalizar un año para el otro? Levante su mano ahí si usted es como yo, de los que hacen propósitos, le dan la vuelta a la manzana, comen las 12 uvas, sacan la papa pelada, ¿sí? Somos colombianos, ¿cierto? Somos colombianos y a veces hacemos algunas cosas, algunas tradiciones. Yo nunca he entendido el significado de las 12 uvas, pero a mí me las ponen en la mesa y yo me las como, muy sabrosas. Pero sí hago propósitos. Y este año quiero invitarlos a todos de ustedes a que hagamos propósitos conforme a la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a hacer propósitos que alaben al Señor, que agraden al Señor, que obedezcan su palabra. ¿Les parece buena idea? Bueno, y vamos a ver en el libro de Tito, sí que hay propósitos para la vida de un cristiano. Pero vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden. Capítulo 1, versículo 1. Yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos tienen de ustedes ahí Nueva Traducción Viviente? Versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, quiero invitarles. Últimamente las predicaciones se han hecho casi todas con Nueva Traducción Viviente. Las Biblias no son costosas, ¿sí? Quiero invitarles que como propósito para el otro año compremos una Biblia Nueva Traducción Viviente. Con eso en el culto todos estamos leyendo la misma versión y no estamos como, uy, porque acá se lee de una manera diferente a la que yo tengo acá en mi Biblia. Entonces, primer propósito, vamos a comprar una Biblia Nueva Traducción Viviente para nuestros cultos. ¿Listo? Cada uno, ¿cuánto vale una Biblia? ¿8,000 pesos? 9,000 pesos más o menos, ¿cierto, Robert? Una como las que se les ha dado cuando van llegando a la iglesia. Una de esas vale 8,000, 9,000 pesitos. Usted puede hablar con la hermana Esperancita y ella con mucho gusto nos ha traído la Biblia a casi todos los que se las hemos pedido. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1 dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo,
escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo está saludando en esta carta a Tito, pero antes de todo llega y se presenta, ¿no? Como si Tito no lo conociera. Pero Tito es un discípulo de Pablo y dice: yo, Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido. Y es increíble ver una carta de estas, y uno podría pasar esto por desapercibido, pero le toca a uno mirar todo lo que Pablo ha escrito anteriormente para poder entender este primer versículo. Porque Pablo le está mandando una carta a uno de sus discípulos, al cual él le enseñó toda, digamos, le transmitió todo su conocimiento. Entonces, cuando él dice, fue enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido, nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en Efesios 1, 3 al 5, si lo tienes ahí, por favor. Efesios 1, 3 al 5. Porque esta primera parte de Tito es una declaración, una revelación tremenda de doctrina. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Podemos poner versículo 4, por favor. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, fui enviado para proclamar el evangelio o la fe a los que Dios ha elegido. Él está hablando de los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Ustedes que están escuchando el mensaje, no están acá escuchando el mensaje porque sí. Están escuchando el mensaje porque Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto no es un juego de azar, esto es porque Dios a ustedes los quiere, los ama. Porque Dios a ustedes los vio desde antes que ustedes nacieran. Ya los tenía en su pensamiento, ya los conocía. Por eso les envía este mensaje pensando en ustedes, porque nos conoce. No solo en ustedes, sino en mí también. Porque Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Y nos ha formado, y nos ha traído, y nos ha enviado este mensaje con un solo fin. ¿Cuál es el fin? Que fuésemos santos y sin manchas. Propósito para el 2021. Vivir en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió y nos ha enviado el mensaje de la fe para esto. No para que vivamos como queramos, sino para que vivamos según su palabra. Para que vivamos según sus propósitos. Para que vivamos en santidad. También el apóstol Pablo en ese versículo 1 dice, fui enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido. ¿Cuándo los eligió? Antes de la fundación del mundo. Increíble, ¿cierto, Pocho? El Señor no te eligió hace 6 años que llegó el evangelio a tu vida. No, el Señor te eligió antes de que nacieras. ¿Ah? ¿Qué tal, Sarita? Antes de que nacieras, el Señor ya te había elegido. Ya sabía cómo ibas a hacer, lo que ibas a hacer, lo que ibas a vivir, y sabía lo que quería de ti: santidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para enseñarles a conocer la verdad que le muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces el propósito de esta carta que Pablo escribe a Tito
que por medio de Tito la iglesia aprendiera a vivir una vida dedicada a Dios. Entonces el propósito para hoy, o lo que vamos a hacer hoy, es aprender cómo vivir una vida haciendo los propósitos de Dios, dedicada a las cosas de Dios, ¿cierto? En Romanos 12:1, si me puedes ahí por favor proyectar, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? Así, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué vamos a aprender hoy? A vivir de esta manera, presentándonos como un sacrificio vivo, santo. Versículo anterior, el apóstol, o versículo anterior no, estamos en el versículo 1, en el pasaje anterior, para que vivamos en santidad. Ahora, para que presentemos nuestros cuerpos santos. La santidad es el camino que debe tomar un cristiano. Es el camino por elección de un cristiano. Usted puede decidir no vivir en santidad. Usted puede decidir hacer lo que su carne desea. Pero esos no son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Por eso el pasaje empieza como un sacrificio vivo. Porque si hago lo que mi carne no quiere, pues realmente es un sacrificio. Es un sacrificio, porque pues mi carne, ¿qué quiere? Pues gozarse allá en Carnaval de Barranquilla, enero y febrero, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Espíritu? Absténgase de hacer las cosas que al mundo le agrada y que a Dios no. Entonces es un sacrificio que nos lleva a la santidad. Eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, versículo 2. Esta verdad les da la confianza que tienen vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Esta verdad, ¿cuál verdad? La verdad que hemos hablado ahorita, de vivir en santidad, de presentar nuestros miembros. Esta verdad que el apóstol Pablo dice: les voy a decir cómo tienen que vivir una vida cristiana, y que esto les va a dar a ustedes la confianza que ustedes tienen vida eterna. Porque no es fácil vivir en santidad, pero cuando uno lo logra, cuando uno supera una prueba, uno dice, ¿cómo lo digo? Caramba, carajo, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo afronto una prueba en la cual tengo que decidir ser santo o hacer lo que mi carne quiere, y salgo victorioso en el Espíritu Santo, yo digo, caramba, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Eso quiere decir que tengo vida eterna. Cuando ustedes hacen los propósitos de Dios, reflejan claramente la seguridad de vida eterna en sus vidas. Quiere decir que usted, cuando está haciendo el propósito de Dios en su vida, cuando usted está permitiendo que Dios haga sus propósitos en su vida, usted tiene al Espíritu Santo. Y nadie puede tener el Espíritu Santo si no ha sido salvo. Y nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene vida eterna. Por eso, al hacer lo que vamos a aprender el día de hoy, les dará la seguridad de su eternidad, de su salvación. Amén. Estamos haciendo un preámbulo, ¿cierto? No hemos dicho nada. Y vamos en el versículo 2. Aunque ya tenemos dos propósitos para el año 2021. ¿Alguien me recuerda el primero? ¿Cuál? Comprar una Biblia Nueva Traducción Viviente. Todos los que estamos aquí reunidos vamos a hacernos el propósito para el año 2021 de comprar una Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Porque últimamente las predicaciones se han hecho bajo esta traducción.
Entonces, ¿para qué? Y la segunda, santificarnos. Listo, vivir en santidad. ¿Listo? Vamos 2 propósitos, anótelo ahí. Primer propósito para el 2021, Biblia Nueva Traducción Viviente. Segundo propósito, vivir en santidad. Versículo 3. Ahora es el momento preciso, y ahora en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje, que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se nos ha confiado esta tarea para Él. Versículo 3. Al igual que Pablo, nosotros tenemos un propósito. Ya, vamos para el tercer propósito. Dice Pablo, nosotros anunciamos a todos. Nos dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos, que es por mandato de Dios nuestro Salvador que se nos ha confiado la tarea para Él. ¿Cuál tarea? La de anunciar ¿cuál mensaje? El mensaje de salvación. Este año 2021, Iglesia Torre de Refugio, Aposento Alto, ¿se imagina uno llamarse como todos los nombres que ha tenido? Aposento Alto, Torre de Refugio, Ciudad Jardín, Suroriente, Torre de Refugio. Hemos pasado por tantos. Pero la misión de este año, el propósito de este año, es como Pablo, anunciar el mensaje el cual se nos ha confiado. ¿Qué mensaje se nos ha confiado? ¿Cuántos de ustedes están convencidos que el Señor murió por ustedes en la cruz? ¿Cuántos de ustedes están convencidos que en esa cruz Dios perdonó todos sus pecados? Amén, dígalo más duro, amén. Eso. ¿Y cuántos de ustedes están seguros que ese mismo mensaje no es solo para ustedes, sino para todos aquellos que están alrededor de ustedes? Listo. Ese es el propósito también para este año, según el apóstol, según el Señor, ¿no? Que anunciemos el Evangelio, que anunciemos el mensaje. A mí me parece increíble cuando empecé a estudiar esta carta y uno diría, no, la carta de Tito, como es una carta del apóstol Tito, del apóstol Pablo a Tito, que es su discípulo, el pastor de una iglesia, va a ser algo muy concreto, pero en el solo primer pasaje me recordó casi todo lo que él había enseñado, Pablo, en 4 versículos. Mire lo que dice 1 Corintios 9:16, acerca de evangelizar. Dice así, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta de necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo tenía claro que anunciar el evangelio era una necesidad, pero no solo una necesidad que nacía de él, sino era una necesidad impuesta, era una misión. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles, le dijo, vayan por todo el mundo proclamando, la gran comisión. Así que ir por todo el mundo haciendo discípulos, enseñándoles a que guarden mi palabra y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se llama evangelizar. Y los mandó, los envió, los sacó, ¿cómo se dice? Los encomendó, ¿cierto? Y Pablo entendía, Pablo que viene después de que el Señor encomienda a los apóstoles, viene Pablo después, unos años después, y Pablo sabía que eso era una necesidad impuesta. Como si yo cogiera a Pocho y le dijera, Pocho, usted se va para Mesitas hoy y necesariamente tiene que ir a nadar. Es una misión, ¿sí? Entonces, a Pablo le dijeron, usted va a ir y va a proclamar el evangelio. Así mismo nos dice a nosotros, ustedes como cristianos, el año 2021 tenemos que proclamar el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con palabras sencillas, como las que les acabo de hacer. El Señor Jesús murió por nosotros. En esa cruz perdonó Dios todos nuestros pecados. Y ese perdón está al alcance de todos.
Tuyo, 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 tuyo. Al que le queramos llegar, podemos llegarle con esas tres frases muy sencillas y muy eficaces. Porque nos es impuesta necesidad. Versículo 4. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Increíble porque terminamos esta primera parte del capítulo 1 y Pablo dice a Tito que nuestro Señor, el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Y yo me preguntaba, ¿y gracia para qué? Pues no estamos hablando de la gracia salvadora, sino de esa gracia como de la que nos habla del Señor Jesucristo, que crecía en gracia y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Es esa capacidad que necesitaba Tito para estar allá en una iglesia, en una isla que se llamaba Creta, que ahorita vamos a ver cómo los definían, y poderle decir a una persona, mira hermano, es que tú estás pecando y tu pecado es este. Tito necesitaba la gracia necesaria para eso. Y paz, ¿por qué necesitaba paz? Porque después de haberlo dicho, él tenía que estar tranquilo, que había hecho lo que Dios quería. Eso también necesitamos nosotros como creyentes. Gracia y paz. Porque como creyentes no podemos vivir tolerando el pecado que nos rodea. Porque en cuanto nos volvemos tolerantes al pecado que nos rodea, nos vamos apartando del segundo propósito, que es la santidad, la santidad, gracias. La santificación. Cuando vivimos en tolerancia hacia los pecados, nos vamos apartando de la santidad que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos. Es increíble que ahora las personas creen que por ser cristiano no podemos decirle a una persona que está cometiendo un pecado contra Dios. Eso no es de cristianos. No. Por eso necesitamos gracia y paz. De cristianos es llegar y decirle, perdón, te tomo de ejemplo, Pocho, robar no está bien. Eso no le agrada a Dios. ¿Sí? No tolero el pecado de la otra persona. Lo estoy llamando al arrepentimiento, lo estoy confrontando y tengo paz para con Dios. Pues cada uno lo hará de otra manera, ¿no? De su manera. Pero sí es necesario no tener tolerancia con el pecado. ¿Sabe qué pasa cuando una persona se pone medicamentos para una enfermedad? Puede ser curado, ¿no? Pero la enfermedad va adquiriendo tolerancia a ese medicamento. Y llega un momento donde ese medicamento ya no le hace nada al virus. ¿Sí? Así puede pasar en la vida de un cristiano. En cuanto empezamos a tolerar un pecado, se nos empieza a volver a nosotros cotidiano y terminamos nosotros desagradando a Dios con eso que antes empezamos a tolerar. Es increíble, pero es una realidad. Capítulo 1, versículos 5 al 9. Está hablando Pablo a Tito. Y le dice a Tito, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo. Ahí nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios que debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborrachecerse, ni ser violento, ni desordenado con el dinero. Al contrario, debe recibir los huéspedes en su casa con agrado, amar lo que es bueno,
Bueno, debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción, disciplina y tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la enseñanza con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Entonces Pablo en esta carta le dice a Tito, esta es su tarea, pero es que esa tarea no se la puso el día que escribió la carta, ni cuando Tito recibió la carta. Pablo dice, cuando te dejamos en Creta, te dejamos para que hicieras esto. Yo creo, no sé, estoy pensando que cuando uno va y dice, César, ¿te acuerdas que te dije que hicieras esto y esto? Ah, sí. Uno quiere saber si ya lo hizo. Yo no sé si Tito ya habría escogido los ancianos para esas iglesias, pero Pablo le está diciendo, yo te dejé esta tarea. Y tu misión era era específica. ¿Cierto? Tengo aquí en mi estudio, dice, hoy en día hay dificultad para hacer las tareas a las que Dios nos llama, pero ahí es donde viene el anterior versículo de gracia y paz. Gracia para que otros acepten el mensaje y paz para haber dicho lo que toca. El Señor nos puso una tarea, ¿cierto? Resulta que Tito estaba en un lugar, en una isla donde la gente, o sea, la tarea era, ¿han visto Misión Imposible? Algo así, porque donde estaba Tito, los hombres era como todo lo contrario. Ahorita vamos a ver la descripción de eso, y a Tito le tocaba buscar ese tipo de personas, una tarea específica. ¿Sí? Por eso le tocaba tener gracia y paz para poder decir, hey hermano, es que tú debes ser hombre de una sola mujer, tú no debes de ser borracho, tú no debes de ser ladrón, tú no debes de estar pernicioso, tú no debes de estar, y ir construyendo ancianos, porque Tito no era un anciano, Tito era el pastor de una iglesia, ¿cierto? Estaba buscando ancianos para establecer en las iglesias. Entonces, increíble que a veces las tareas son difíciles, pero como cristianos debemos llevarlas a cabo. ¿Sí? Las tareas que Dios nos encomienda, los llamamientos que Dios nos hace, es para llevarlos a cabo. Versículo 10. Hay hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. La salvación, mire, vamos a hablar un poquito de esto. En ese entonces estaban como los que, la tendencia judía, ¿cierto? Para ser salvo tiene que circuncidarse, porque si no usted no es salvo. Y estaba pasando en ese entonces. Y Pablo dice, no deje que sigan estos pensamientos adelante, porque la salvación no es así. ¿Cómo es la salvación? Entonces ahí volvemos a otro capítulo, a otro libro de la Biblia, Efesios, por allá capítulo 2, versículo 8, ¿sí? La salvación es por gracia, porque por gracias sois salvos. Y no de la gracia de la que estamos hablando ahorita de caerle bien a los demás, sino la gracia de un regalo inmerecido de Dios. No se necesita hacer nada en esta vida, sino aparte de creer en Jesucristo como Dios, como Salvador, como aquella persona que murió en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros. Eso es lo que es necesario. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar salvación. La salvación de nosotros dependió de un sacrificio. Nuestra salvación dependió de la entrega de Dios mismo en la cruz. Por eso Pablo le decía, no se deje, no sigan esas conversaciones inútiles que engañan a las personas. Y en el versículo 11, dice,
Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Cuando enseñamos que la salvación no es por medio de la gracia, sino que para usted tener salvación le toca hacer esto, aquello o lo otro, lo que hacemos es que las personas, las familias, es increíble que ya aquí no se aleja una persona, sino que se aleja una familia completa, dice la palabra, se aleja. Una familia completa se aleja. ¿Por qué? Porque debemos estar todos seguros que nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, ni con nuestros dineros, ni con nuestras cosas. No, nuestra salvación ha dependido completamente de Dios, de su sacrificio en una cruz. Amén. Esa es nuestra salvación. No podemos hacer nada por ella, ¿cierto? ¿Cómo podría comprar el hombre la salvación? No puede. ¿Cómo puede ganarla? No puede. ¿Sabe cómo llega el hombre a la salvación? Recibiéndola. Por eso se llama gracia. Porque tiene que recibir en su vida la salvación sin haber hecho nada. Porque tiene que aceptar el sacrificio, aceptar que el sacrificio de Cristo cubrió sus pecados. Que el sacrificio de Cristo lo hizo porque Él era el que debería estar allá muriendo, no Cristo, sino yo mismo debería estar allá, pagando el precio de mis pecados. Pero ni aún así me hubiera salvado, porque hubiera muerto sin haber sido perdonado. Era necesario que se derramara toda la sangre de un cordero puro y sin mancha, como nuestro Señor Jesucristo, para que esa sangre limpiara nuestros pecados. Es por eso que la salvación es gratuita. Es por eso que nadie puede quitarnos la salvación, ni nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios? Peligro, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir. Ni siquiera el mismo pecado nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni usted mismo se puede apartar de esto. Lo que sí puede pasar es que usted pueda vivir creyendo que es salvo sin serlo. Una falsa conversión. Porque puede decir: no, yo creo en Dios, pero no hago lo que a Dios le agrada. Entonces ahí usted no se ha convertido. Una persona que se convierte a Dios entrega su vida completamente al servicio de su Señor. Como dice el apóstol Pablo comenzando: yo, Pablo, esclavo de Dios. Una persona que se convierte en esclavo de Dios. Hace lo que a Dios le agrada, no lo que a Él se le da la quiera. Vamos a avanzar, versículo 12. Versículo 12. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos son crueles, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles, glotones y perezosos. Caramba. Tito estaba en Creta y la descripción de los cretenses, por boca de un cretense, es que ellos eran mentirosos, crueles, glotones y perezosos. Usted se imagina que en ese pueblo el Señor envió a Tito Pablo puso a Tito, y sabemos que fue el mismo Dios que lo puso a buscar personas con condiciones como las que leímos ahorita para los ancianos. Entonces un cretense dijo: los cretenses somos mentirosos, crueles, glotones y perezosos. Y sobre eso tenía Pablo que escoger hombres piadosos y establecer ancianos. Era una tarea muy difícil, ¿cierto? Imposible casi, eso era una misión imposible. Pero para hacer eso, Tito tenía que coger a hombres y discipularlos, transformarlos a través de la palabra, a través del evangelio, y convertirlos en hombres que agradaran a Dios. Porque eso es lo que éramos en un pasado nosotros, enemigos de Dios, bárbaros, mentirosos, crueles, glotones, perezosos. Pero el Señor nos fue transformando. Por eso también el apóstol Pablo dice que de lo vil y menospreciado ha escogido Dios, ¿cierto? Porque en Creta
no había nada bueno. Todos los cretenses son, así dice, usted lo puede leer ahí en su Biblia, dice un cretense, un mismo cretense. Todos cretenses somos mentirosos, crueles, glotones y perezosos. Y le toca buscar hombres piadosos, pues ¿qué tiene que hacer? Mostrarles el Evangelio y que el Espíritu Santo los transformara a la medida que Dios quiere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Transformar, renovar, reformar, renombrar, reanimar. Todos los re que ustedes imaginen. Menos re bárbaros, ¿no? Versículo 13. Es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tito debía reprender a todos esos cretenses con severidad para fortalecerlos en la fe. Así que, hermanos, aquí en la iglesia hay unas personas, un liderazgo, y uno de los propósitos para el 2021, perdone. Uno de los propósitos para el 2021, que suena no muy chévere, pero que es de un buen cristiano, es aceptar la corrección. Ponga ahí en el propósito para el 2021, mi propósito para el 2021 es aceptar la corrección. Puede ser severa, como Pablo le dijo a Tito, repréndelos con severidad. A veces hay que corregir severamente. ¿Por qué? Porque el daño es severo. Cuando el daño es leve, ¿cómo corregimos? Levemente. Pero cuando el daño es severo, la corrección debe ser severa. Como cuando le van a arreglar a uno el carro. Entonces, si tiene un rayoncito superficial, lija fina y con pinturita y sale. Pero si el rayoncito es bien profundo, tienen que pelar pintura, dar martillo, meter candela, masillar y ahí sí reparar, pintar. O sea que si el daño es severo, la reprensión es severa. Para el 2021, como cristianos, nuestro propósito debe ser aceptar la corrección. ¿Qué te parece, César? Vamos. ¿Cómo? Sí, con amor, obviamente, en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Pero aquí el tema no es la corrección, no es la severidad, sino que como cristianos vamos a aceptar la corrección. De donde venga. Del Señor. El Señor nos corrige con amor y utiliza muchos elementos para corregirnos. Nuestro propósito es ese, aceptar la corrección, no corregir, sino que como cristianos vamos a aceptar la corrección. Versículo, ¿qué vamos? 15. Todo es puro para los puros de corazón, para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Vamos a vivir con un pensamiento puro. Vamos a vivir sin pensar que las cosas son malas. Hagamos las cosas que le agradan a Dios. Dejémonos limpiar por el Espíritu Santo nuestras vidas de tantas cosas. Porque a veces hay oportunidad de hacer algo y estamos tan contaminados que creemos que eso está mal. Pero para los puros de corazón nada es malo. Hay que hacer las cosas con buen ánimo, sin malicia. No como a lo colombiano no, con malicia indígena no, con santidad de nuestro buen Dios. Hay que hacer las cosas con santidad de nuestro buen Dios. Porque si usted lo hace con malicia, pues las cosas ¿cómo salen? Mal, porque es de malicia. ¿Sí?
Para los puros las cosas les son puras, mientras para los corrompidos todas las cosas son malas. Entonces vamos a hacer las cosas este año pensando en que esto va a llevar a la santidad de nuestra iglesia. Esto va a llevar a la santidad del pueblo de Dios. Esto me va a llevar a la santidad que Dios quiere para mi vida. Seguramente vamos a ir avanzando en el transcurrir del año de una muy buena manera. Y así hemos terminado el capítulo 1, versículos 15, vamos a pasar al capítulo 2, donde hay unos propósitos más claros, y para esto vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a dividir en 2 grupos de personas la iglesia. ¿Listo? Eso lo hice yo arbitrariamente, no pedí consejo de César, no pedí consejo de Robert, no pedí consejo de Alejandro, ni de Chucho, de ninguno. Aquí dije yo, Señor, ¿cómo sería la división? Entonces, como tenemos una base de datos, más o menos me fui por allá, sumé, multipliqué, dividí, y dije la diferencia, el promedio es 28. Entonces, vamos a ir a la iglesia en 2 grupos, un grupo de 28 años para abajo, y el otro grupo de 28 años para arriba. ¿Listo? 28 años para arriba, vamos a llamarlos adultos o mayores, o viejos. Y de 28 años para abajo, vamos a llamarlos jóvenes. ¿Cuántos están por encima de los 28 años? Uy. Otra vez, espera, esta iglesia es muy vieja ya. Otra vez, levanten sus manos los mayores de 28 años. Ustedes son los viejos de esta iglesia. Ahora, levante la mano los menores de 28 años. Listo. Ustedes son los jóvenes de esta iglesia. Hay propósitos en la carta de Tito para los viejos, para las viejas, para los jóvenes, y para propósitos para los empleados y para la iglesia en general. Entonces vamos a empezar con propósito para hombres mayores. Levanten la mano los hombres mayores de 28 años. Hombres mayores de 28 años. Listo, quédese ahí, listo, baje la mano. Capítulo 2, versículo 2, 6 propósitos para la vida de un cristiano, según Tito, para el año 2021. Apúntelos ahí, por favor. No se pierda, no se quede sin esta bendición. Capítulo 2. Enseña a hombres mayores a ejercitar el control propio. Primer propósito para los hombres mayores: control propio, dominio propio. Capítulo 2, versículo 2. ¿Listo? Casi todo está en el versículo 2 para los hombres. ¿Listo? Propósitos para los hombres mayores para el año 2021. Primer propósito: control propio. No vamos a ser más en el 2021 hombres que se enfaden con facilidad. Difícil, ¿cierto? Para mí sí que es difícil. Pero vamos a proponernos esto. Vamos a mantener el control propio. Versículo 2. A ser dignos de respeto. Dignos de respeto. Vamos a ganarnos el respeto de todos. ¿Cómo? Con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de tratar a los demás. Vamos a ganarnos el respeto de los demás, porque ya somos lo suficientemente viejos, ¿sí o no? Mayores de 28. Tercero, a vivir sabiamente. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Queremos invitarlos a que hagan parte de la escuela de formación o escuela, ¿cómo es que se llama, César? Escuela de crecimiento, escuela que vamos a implementar en esta iglesia para el 2021. Ese va a ser su propósito como hombres mayores de esta iglesia. Van a tener que aprender la palabra de Dios para poder vivir sabiamente. ¿Listo? Entonces se van a abrir todas las herramientas, ¿cierto, Cecitar? Todas las herramientas. La iglesia va a abrir un espacio para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál vamos? ¿En qué propósito vamos? Tercero. Cuarto propósito. Hombres mayores de 28 años deben de tener una fe sólida. Versículo 2 dice, deben de tener una fe sólida. ¿Lo puede leer ahí en su Biblia?
Capítulo 2, subrayelos, uno por uno, por favor. Hombres mayores de 28 años deben de tener una fe sólida. ¿Por qué deben de tener una fe sólida? Porque ustedes van a ayudar a los jóvenes a vivir afirmados en la roca eterna. ¿Sí? Si estás parado en una fe sólida, puedes enseñar a jóvenes a vivir una fe sólida. Si no, no. Quinto, hombres mayores de 28 años deben ser llenos de amor y llenos de paciencia. Llenos de amor para con los demás y llenos de paciencia. La pregunta no es cómo ser llenos de amor, sino cómo demostrar el amor. Es lo que tal vez nos cuesta un poquito más. A mí me cuesta un poquito más. Y paciencia. Vamos a hacer las cosas rápido, pero sin acelerar el resultado. Vamos a hacer las cosas. Vamos a abrir la escuela bíblica de crecimiento. Vamos a ir y vamos a empezar con toda la energía, vamos a esforzarnos, pero pues el proceso va a ir, no vamos a llegar a terminar esa escuela bíblica en un año, tal vez sean 2, 3, pero es un proceso, pero vamos a darle ligereza a cada uno de los pasos. Ahora, para mujeres mayores de 28 años, levanten sus manos. Levanten la mano mujeres mayores de 28 años. Menores de 28 años. Y estamos como 50-50 en eso. Entonces, ahora vamos a hablar a las mujeres mayores de 28 años. Propósitos para el año 2021, para el hombre fueron 6, para la mujer son 9. Para el hombre fue un versículo, para las mujeres son 2. ¿Sí? Yo no sé qué le pasaba al apóstol Pablo, pero pues, lo que pasa es que nosotros somos más dóciles. o menos entendidos. Puede ser, mejor pongámosles menos tareas porque les cuesta más. A las mujeres más tareas. ¿Por qué? Porque son más capaces. ¿Listo? Versículos 3 al 5. O sea, son 3 versículos para ustedes. Dice así: de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Listo? Entonces, la meta de estos propósitos es que ustedes, mujeres, vivan de manera que honren a Dios. Primer propósito, y así lo voy a leer porque así está. No deben ser calumniadoras, o sea, no chismosas. ¿Listo? No chismosas. Segunda, y no sé por qué, no emborracharse. Mujeres que no se emborrachen. Así dice la Biblia. Créanme que yo no me metí mis manos en esto. Ahí está, el apóstol Pablo lo escribió guiado por el Espíritu Santo. Tercera, las mujeres mayores deben enseñar lo que es bueno. ¿Y cómo van a enseñar lo que es bueno? Primero aprendiéndolo. Para ustedes también se va a abrir la escuela de crecimiento los domingos, ¿cierto? Estamos evaluando qué día es. Escuela de crecimiento se va a abrir este año para que usted venga y conozca la verdad y se instruya en lo que es bueno. De esta manera lo pueda enseñar. Porque una mujer mayor de 28 años debe instruir en lo que es bueno. ¿Qué es bueno? La palabra del Señor. Cuarto, enseñar a las jóvenes. Levanten las manos las mujeres jóvenes, menores de 28. Ustedes van a ser enseñadas por las mujeres no tan jóvenes en lo siguiente: enseñar a las mujeres, a las jóvenes, a amar a su marido. Propósito para el 2021, vamos a enseñar, las mujeres van a enseñar a las más jóvenes a amar a su marido. Amar es una palabra que va más allá de esas cosquillitas y esas mariposas. Sí. ¿Cómo sabe usted que su esposa lo ama? Uy, pues me aguanta el genio, entonces ya sé que me ama, ¿sí? Pues, personalmente, ¿no? Entonces, las mujeres enseñando a otras a amar a sus maridos. Enseñar a las otras mujeres a ser sabias, o sea, leyendo la palabra, ¿cierto? Discipular.
La meta para las mujeres este año, según Tito, es que ustedes deben discipular a otra mujer. Sexto, enseñar a ser puras. Séptimo, las mujeres viejas o mayores deben enseñar a las más jóvenes a trabajar en su hogar. Octavo, también deben enseñar a hacer el bien. Y noveno, a someterse a su esposo. Y me causa curiosidad por qué a las mujeres, 9 tareas a los hombres 6, pero no, realmente lo que me causa curiosidad es por qué los propósitos de las mujeres van encaminados a la enseñanza a otras mujeres, ¿sí? Porque es importante enseñar el valor de la familia, es importante enseñar el amor, el valor del matrimonio, es importante enseñar el valor de un hogar, ¿sí? Por eso tal vez a ustedes mujeres les fue dada una tarea más fuerte. 9 tareas, 9 propósitos para el año 2021, escritos en el año 21, más o menos, no como en el año 60 fue escrita esta carta. Entonces imagínense, 2000 años después, los propósitos vamos a retomarlos como iglesia. Ahora vamos a hablar a los jóvenes. Levanten la mano todos los jóvenes mayores de 28 años. Levanten la mano, no le dé pena. No le dé pena, joven, jovencita. Menores de 28, menores de 28. Listo, muy bien. 4 propósitos en un versículo 6. 4 propósitos para los jóvenes en el año 2021 según la palabra del Señor, no según las ideas de Sergio. Versículo 6, téngalo ahí presente. Del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Del versículo 6 al versículo 8 es. Y se los voy a leer. Del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Ese es el pasaje. Ahora vamos a desmenuzarlo. Primer propósito para los jóvenes: vivir sabiamente. ¿Cómo va a vivir usted sabiamente? También vinculándose a la escuela de crecimiento. ¿Cómo? Aceptando discipulados. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, levanten la mano, aquí están hoy en día recibiendo un discipulado? Uno solo. Entonces, los quiero invitar a que busquen un discipulador. Los quiero invitar a que busquen la manera de vivir sabiamente como le agrada a Dios. Y eso no se logra solo. Eso se logra siendo instruido. Eso se logra por medio de un discipulador. Eso se logra sacrificando un poquito de tiempo y yendo a la casa de alguien a aprender la palabra de Dios. Segundo, ser ejemplo. Pues cuando leo la carta de Tito me acuerdo de un versículo de Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, sino tú mismo sé ejemplo, ¿cierto? Porque Tito y Timoteo para ese entonces eran jóvenes, como ustedes menores de 28 años son jóvenes. Pero que ninguno tenga en poco su juventud, sino que ustedes sean ejemplo a los demás. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de servicio en la iglesia. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de estudio de la palabra. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de discipular a otros en la palabra. ¿Sí? Porque pues a diferencia de los que somos mayores de 28 y ya tenemos familia y trabajos, ustedes tienen más tiempo, más fuerza. Yo para poderme levantar a las 5 de la mañana me tengo que acostar a las 10 de la noche. No sé ustedes, acá mis hermanos mayores,
Pero yo estoy seguro que ustedes se acuestan a la 1 de la mañana, así, y se levantan a las 5 de la mañana, así, enérgicos. No, yo me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 4 y mi mente empieza a despejarse como a las 10 nuevamente. Termino cansado, o sea, no sirvo. Ustedes son jóvenes y tienen toda la vida, la vigoridad, ¿sí? Esa vaina, toda la fuerza para hacer las cosas 24 horas, 7 días a la semana. ¿Listo? Cuando era joven, en esta iglesia, habían grupos de oración los martes, no, discipulados, los martes a las 10 de la noche. ¿En dónde? En Kennedy. En Kennedy, 10 de la noche en Kennedy. Checho, me decía a mí Manuel, Checho, recójase a Daniel y arranquen para allá. Daniel es un hermano de mi, más o menos de mi misma edad. Y los dos vivíamos aquí en el 20 de julio, 10 de la noche en Kennedy. Salíamos, uno hacía el discipulado muy rápido, ¿no? O sea, lo acaba uno como en media hora, porque toca irnos rápido. Pero espere, tomémonos una gaseosa, nos dan las 12 y al otro día madrugar. Podíamos hacerlo, éramos jóvenes. Tercer propósito, hacer todo tipo de buenas acciones. Este año, seguramente, vamos a tener en esta congregación muchos, ¿cómo se dice? Eventos, muchas campañas evangelísticas, muchas más de las que tuvimos el año pasado, y para esto vamos a necesitar la ayuda de jóvenes, jóvenes dispuestos a hacer el propósito de Dios en su vida, jóvenes dispuestos a hacer todo tipo de buenas acciones. ¿Por qué? Porque corren más que nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es necesario que ustedes estén ocupados en el servicio, en la congregación. Y cuarto propósito para los jóvenes, enseñar la verdad. O sea, un joven también debe tener un discípulo. El tema es que antes de tener un discípulo debieron haber completado el programa de discipulado. El tema es que antes de tener un discípulo deben presentarse al anciano de la iglesia, a los líderes, y decir, quiero tener un discípulo, y la iglesia lo orientará para hacer este trabajo. Y también evaluará si usted está firme en la fe. Por eso, jóvenes, les invito a que este año hagan estos propósitos en su vida y seguramente para el 2022 para el 2021 terminaremos el año agradando a Dios completamente y Dios supliendo algunas de nuestras necesidades. Ya vamos a terminar. ¿Cuántos de nosotros somos empleados? ¿También? Más o menos. Diga, ahora soy independiente pero empleado como de 8. Somos empleados. Propósitos para los empleados. 5 propósitos, versículo 9 y 10. No lo voy a leer, solamente voy a leer los propósitos. Usted en su casa lee el pasaje. Obedecer a sus jefes. Primer propósito. Segundo, agradar a los jefes. Es diferente obedecer que agradar, ¿no? A este man hace caso, pero qué desagradable es. No, obedecer y agradar. No ser respondones. No ser respondones. ¿Quiere un trabajo? ¿Quiere durar en el trabajo? No sea respondón. Haga caso. Agrádele a sus jefes. Cuarto propósito, no robar. Yo me preguntaba, ¿pero por qué no robar? Es que robar no es solamente meterle la mano al bolsillo a la otra persona y sacarle la plata. Cuando usted utiliza el tiempo de su empresa, el cual le están pagando, en hacer otras cosas, usted está robando. Entonces, si lo contratan para hacer una labor durante un tiempo, haga la labor durante ese tiempo. ¿Listo? Y lo verá que va a tener buenos resultados. Y por último, ser de confianza.
Un empleado de confianza es algo que los jefes estiman de gran manera. Vamos a terminar con propósitos para la iglesia en general. 5 propósitos, versículo 11. Entonces tienen que ver con lo anterior, por eso vamos a avanzar más rápido. Dice, el primero, ser instruidos, ya saben cómo. El segundo, vivir en sabiduría, ya les dije cómo. El tercero, vivir en justicia. Y el cuarto, vivir en devoción a Dios. Como iglesia debemos alcanzar estos 4 propósitos, los cuales vamos a ir alcanzando. Si cada uno de los viejos y de los jóvenes van alcanzando también los propósitos a los cuales nos vimos hoy, ¿cómo se dice? Reflejados por medio de la palabra del Señor. Listo, hermanos, vamos a terminar con un pasaje, con estos 2 versículos que se vienen siguientes, y pensando en el tiempo de la cena. Entonces, el versículo 13 y 14, quisiera que todos se ubicaran ahí, aunque yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente, y el Señor dice así. Terminamos en el versículo 11, ¿cierto? Los propósitos para la iglesia. 12. Versículo 12. Se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Quiero que pensemos un poquito en este tiempo de estos últimos 2 versículos. Ese día maravilloso en que el Señor revele su gloria y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Va a haber un día en que el Señor va a revelar su gloria. Va a haber un día en que el Señor va a venir por aquellos que han creído en Él. El versículo 14 dice, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado y para limpiarnos y para hacernos su pueblo y totalmente comprometidos en hacer buenas obras. Vamos a recordar este sacrificio del cual nos habla el apóstol Pablo en esta carta a Tito. En el capítulo 2, versículo 14, y es que Jesucristo dio su vida para perdonar nuestros pecados. Y vamos a recordarlo a través del pan y del vino. Un pan que representa, ¿tenemos el pan y el vino? Sí. Un pan que representa el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que fue entregado, un cuerpo que fue latigado, un cuerpo que fue golpeado y hasta escupido. ¿Para qué? Para cobrar el precio de nuestro pecado. Y una sangre que fue derramada, un vino que representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Una sangre que se derramó en totalidad, con un solo fin, con el fin de limpiarnos. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha sido limpio de pecado. Porque para estar delante del Padre en la eternidad debimos haber sido limpiados. Y la única manera de perdonar nuestros pecados y de ser limpios de nuestros pecados es por medio del derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre no sucedió como en la antigüedad matando animales. No, ese derramamiento de sangre se dio con la muerte del mismo Dios. Jesucristo se entregó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de toda nuestra maldad. Eso vamos a recordar el día de hoy por medio del pan y del vino. Póngase de pie, por favor.
Y todos van a tomar parte en el pan y parte en el vino, y vamos a dedicar un tiempito a decirle al Señor, a recordar ese sacrificio que Él hizo. Y ahí donde está, antes de tomar el vino, mire, usted no tiene que pedir perdón 2 veces por el mismo pecado, a menos de que lo siga cometiendo. Quiere decir que usted no ha pedido perdón, no se ha arrepentido. Pero ¿sabe qué sí puede hacer hoy? Recordar. Recuerde eso que el Señor le perdonó. Recuerde aquello por lo que el Señor murió en la cruz por usted. Yo recuerdo que era un borracho y hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y el día que me presentaron a Dios, entendí que ser borracho era malo. Pero también entendí que ese día que Dios, en esa cruz, me perdonó ese pecado. Yo también aprendí que ser ladrón era malo. Y aprendí que en esa cruz Cristo me limpió de todos mis pecados. Y yo lo recuerdo cada día. Yo recuerdo que Cristo me perdonó eso. A eso lo invito hoy, a que recuerde de dónde lo sacó el Señor. De ese pozo, de ese fango. Recuerde de dónde, qué le perdonó Dios en esa cruz. Y luego de perdonarlo, o sea, luego de recordar usted lo que Dios ya le perdonó, no le pida perdón por eso, porque ya lo perdonó. Agradézcale a Dios, porque a Jesucristo, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, usted estaría hoy condenado al infierno. Si no hubiera sido por ese derramamiento de sangre, su destino sería quemarse por allá en el infierno, donde el gusano no muere, donde el sufrimiento es eterno, donde por más que usted quiera morirse, ya el dolor no va a poder. El Señor lo rescató de ese destino, perdonando sus pecados. Y no solo los que usted había cometido, sino los que viene siguiendo, los que viene cometiendo. El Señor lo sabía. Por eso hoy aprendimos que nada nos apartará del amor de Dios, no para que vivamos en pecado, sino porque el Señor ya perdonó inclusive este pecado. El pecado que cometí esta mañana, el pecado que cometí ayer, ya lo perdonó. Esa es la gracia salvadora de nuestro Dios, que no necesitamos hacer nada para alcanzar su misericordia. Esa es la gracia salvadora de nuestro Dios, que no necesitamos hacer sacrificios para acceder al reino de los cielos. Recuerda ahí dónde está, de dónde lo sacó Dios. Amado Dios, hoy recuerdo lo malo que era, Dios. Yo me creía muy bueno tal vez. Hoy recuerdo que nada de lo que hacía te agradaba. Y aún así, mandaste a tu Hijo, viniste tú mismo a morir por mí. Gracias, mi buen Dios, por limpiar mis pecados. Gracias, mi buen Dios, por no esperar a que yo estuviera lo suficientemente limpio para acercarme a ti, sino que tú en tu misericordia te acercaste a mí y me llamaste y me libraste de ese destino el cual me esperaba. Gracias, mi buen Dios, porque tú me viste antes de que yo naciera. Desde antes de la fundación del mundo tú ya me habías pensado y habías querido que escuchara hoy esta predicación. Habías querido que actuara
y que hiciera conforme a tus propósitos. Por eso, Jesucristo, te damos la gracia por ese sacrificio que hiciste en esa cruz maravillosa que nos abrió las puertas del cielo. Gracias por tu sangre derramada hasta la última gota para limpiar todos los pecados del mundo. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de tu Hijo oramos, gracias, Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar la cena. Quédese de pie, por favor. Todos, por favor. Porque vamos a seguir adorando al Señor. Y estoy seguro que sin excepción alguna, todos hemos recibido algo en esta semana. Sobre todo en esta semana, 24 de diciembre. Por eso quiero invitarlos a que pongan su mano en su bolsillo y prepare su ofrenda. Prepare su ofrenda. Quiero enseñarles algo, jóvenes. No hay excusa para agradar a Dios. Estoy seguro que algo recibieron. Estoy seguro que un tío dio un dinero. Estoy seguro, todos tenemos un tío que nos dice: tome, mi hijo, ahí para la gaseosa. Alistemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo. ¿Ya lo tiene listo? ¿Ya lo listaron? ¿Por acá? ¿Usted es occidental, oriental? ¿Listo? Vamos a leer la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12. Y se me quedó perdido. Eclesiastés capítulo 7, versículos 11. En versión internacional, por favor. Listo. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que vienen, para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Hemos hablado hoy de sabiduría. Hemos hablado de vivir sabiamente. Hoy quiero enseñarles que vivir sabiamente es ofrendar. Se los voy a leer en otra traducción. La sabiduría es aún mejor cuando se tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. ¿Sí? La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. El dinero no puede salvarte la vida. Por eso los invito a que de manera desprendida diezmemos, a que de manera desprendida ofrendemos, porque el dinero no podrá salvarnos la vida. Hebreos 13:5, en Nueva Versión Internacional.
Manténgase libres del amor del dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Se lo voy a leer en otra versión también. No amen el dinero, estén contentos con todo lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. El diezmo y la ofrenda es la manifestación de confianza en un Dios que prometió que nunca nos abandonará y que nunca nos dejará. Y además que nunca nos fallará. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto le creemos a su palabra? Hoy vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Por medio de los diezmos y las ofrendas. Amado Señor y Padre Santo, aquí está tu iglesia. Aquí está este grupo de hombres y de mujeres a los cuales tú llamaste, Señor. Hoy queremos ofrendar, diezmar, entregar nuestros bienes a ti, Señor, convencidos que tú nunca nos fallarás, convencidos que tú nunca nos abandonarás, porque, Señor, tú lo prometiste, porque, Señor, tú lo dijiste, y porque tú, Dios, cumples cada palabra que sale de tu boca. Por eso, Señor, hoy diezmamos y ofrendamos, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, el cual suple todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, vamos a depositar nuestra ofrenda, Ujieres, vamos a depositar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, con esta seguridad que el Señor ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amén. ¿Listo? ¿Alguno faltó por si ha recogido su ofrenda? ¿No? Si ya usted entregó su ofrenda, tome asiento. Muchas gracias. Vamos a pasar a unos anuncios, como diría el párroco, anuncios parroquiales. Hermanos, dentro de 8 días va a venir, hoy querían venir, y se comunicaron conmigo y les pedí el favor de que no lo hicieran hasta que no lo anunciáramos en la iglesia. Entonces va a venir Robinson, Marta y su hija, bebé de 35 días de nacida. ¿Quieren venir a la iglesia? Yo no puedo impedírselos, ¿cierto? Es el deseo de ellos, gran ejemplo para otros. Pero nosotros como iglesia sí podemos tomar determinadas medidas. ¿Como cuáles? Como va a venir y es un bebé de escasos un mes de nacido, un mes pasado de nacido, no debemos acercarnos al bebé. No debemos acercarnos a la mamá. Debemos de mantener una distancia prudencial de esa familia. Pues la mamá hasta ahora está cumpliendo la dieta que llamamos nosotros, ¿cierto? Los 40 días. Pero ya querían venir hoy. Entonces yo les pedí el favor a ellos que aplazáramos la venida 8 días para yo poder dar el anuncio y prepararnos todos para poderlos recibir con todas las medidas de seguridad que se necesitan. Entonces les voy a pedir el favor de que dentro de 8 días, si llegan a venir, que nos contengamos, que contengamos el amor.
La mayor manifestación de amor en este tiempo es mantenernos distanciados de ellos. ¿Listo? Por salud del bebé, por salud de la mamá. ¿Listo? Yo sé que todos vamos a querer alzar al bebé, pechicharlo, cuchicharlo, pero no lo hagamos. Y si usted quiere traerle un detallito, pues hágalo, no hay ningún problema. Se lo entrega, pero mantengamos las distancias, ¿vale? No tengo más anuncios. Les deseo unas felices fiestas. Hagan lo que a Dios le agrada. Recuerden, para los de puros de corazón, las cosas les son puras. Para los corruptos, todas las cosas son corrompidas. Yo no veo ningún mal en reunirse con sus familias a tener una cena de fin de año, de Navidad, si ya lo hicieron, ¿cierto? Vamos a aprovechar estos tiempos para compartir en familia, pero agradando a Dios, no emborrachándonos, no teniendo discusiones ahí, charlas que no se deben de tener, sino siempre agradando a Dios. Vamos a despedirnos con este himno, lo vamos a ir escuchando. Hay tinto, salen, reclama su tinto y ya saben, las charlas y las tertulias se realizan fuera del local. ¿Listo? Por medidas de bioseguridad. Muchas gracias, hermanos, el Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les prospere en esta semana y nos vemos en 8 días. Bendiciones.